Yo participé como muchos desde el primer momento. Tan pronto como se anuncia el aumento de cuotas en la UNAM, junto con muchos compañeros que de por sí éramos activistas antes del movimiento. Y esa es la diferencia quizá de mi participación respecto a otros compañeros. Yo era activista ya antes del movimiento. Había que empezar casi desde cero y fue así como se fue construyendo el movimiento. Desde luego al principio había muchas reticencias, había que convencer a todos que era justo luchar por algo que parecía que se había perdido ya, que no tenía valor como era la gratuidad de la educación. Parecía que eso se había venido diluyendo como un valor importante y como un derecho también para los mexicanos. Bueno, muchas veces se ha hablado de que quienes, quienes estaban en la universidad en este momento, 99, 2000, se les ha llamado como los hijos del neoliberalismo. Justamente son ya los jóvenes que nacieron y crecieron en este periodo de la historia del país, la historia reciente en la que pues se han aplicado de manera estricta estas políticas neoliberales, estas políticas impuestas por el Fondo Monetario, el Banco Mundial, políticas que evidentemente han generado un deterioro terrible en el nivel de vida de los mexicanos. Incluso las propias estadísticas de la UNAM muestran cómo creo las 2/3 partes de los estudiantes vienen de familias cuyo ingreso en promedio es de 2 salarios mínimos. Entonces, estos son los que estaban en la universidad, ¿no? Más allá de los análisis que se puedan hacer de las características de ellos, pues son evidentemente jóvenes que vienen de familias de estas características sociales y económicas. No hay que olvidar incluso que meses antes de que el rector anuncie el aumento de cuotas, a fines de 98, en el Congreso se aprueba lo que se conoce como FOAPROA, el rescate bancario. Eso se aprueba en diciembre de 98 y justamente una consecuencia de esa política que beneficia a la gente de mucho dinero, pues es que como no hay presupuesto suficiente para el gasto social, entonces pues hay que hacer que en este caso los estudiantes paguen. Eso generó una indignación, creo, muy grande en diversos sectores de la sociedad, ese descaro con el que se roban el dinero público para trasladarlo al bolsillo de los banqueros, pues vino a generar también un descontento muy importante. Creo que también esta generación, además de sufrir las consecuencias de estas políticas económicas, que a su vez se traduce en todos los órdenes de la vida social, también esta generación que parece no tenía identidad y que no sabía qué hacía aquí y no se ubicaba en la vida, también creo es una generación que se había venido influenciando de todo aquello que ocurrió a partir del levantamiento zapatista. Creo que desde 94 muchos jóvenes que quizá no ingresaban todavía a la universidad, de cualquier manera fueron impactados, creo, por todo lo que significó el zapatismo. No hay que olvidar tampoco que, me parece, desde 94, un sector importante de la sociedad que simpatiza con el levantamiento son justamente los jóvenes, y en particular en la universidad eso fue muy claro. Bueno, yo creo que así como el movimiento estudiantil representa una de las mayores movilizaciones contra estas políticas que se aplican en el país, también creo que el gobierno aprendió mucho del movimiento de la UNAM, y lo vemos creo hasta ahora todavía. Aprendieron mucho ellos en cómo manejar un movimiento,
lo que señalábamos en cuanto a que hubo una estrategia de desgaste para provocar el desgaste, buscar aislar al movimiento, esa campaña que montaron en los medios de comunicación para satanizar al movimiento, para ponerlo como si se tratara de hordas sin razón, gente que no tenía en realidad razones para conducirse como lo estaba haciendo. La forma en cómo atacaron a todo el movimiento, desde luego tenía como propósito aislarlo, disminuir las simpatías que generó, creo, el movimiento entre la población, y de esa manera, pues una vez que te aíslan, siempre es mucho más fácil utilizar la fuerza. Creo que en todo eso el gobierno federal tuvo éxito en cuanto a diseñar una estrategia para debilitar al movimiento. Entonces también para ellos creo que fue como un laboratorio, pues, de cómo manejar un conflicto así y de cómo resolverlo de alguna manera, en este caso por la fuerza. Y creo que esto lo hemos visto en otros conflictos, particularmente en el caso de Oaxaca ahora. Creo que desde luego hay algunas diferencias porque los movimientos tampoco son iguales, pero el tratamiento que hicieron de los medios de comunicación, buscar mostrar a los participantes de este movimiento como si se tratara de delincuentes, bueno, lo aplicaron allá como lo aplicaron aquí. Esto que se ha llamado la criminalización de los movimientos sociales, a final de cuentas es un elemento común, pues se busca deslegitimar, ¿no? Se busca quitarle razones, quitarle justeza al movimiento, buscando el aislamiento y en un momento determinado pues aplicar la fuerza. Ese fue el final que tuvo el movimiento de Oaxaca y este fue el final también acá en el caso de la UNAM. Entonces creo que son ensayos que ellos vienen haciendo y sobre todo porque, como decíamos, pues cada vez es más difícil mantener y sostener estas políticas restrictivas que se vienen aplicando. Entonces para enfrentar a estos movimientos que cada vez serán más recurrentes y quizá con mayor fuerza, pues necesitan de estrategias también y esas las vienen diseñando, creo, y eso fue en el caso de la UNAM. También creo que es una responsabilidad de los movimientos cada vez conducirse pues con mayor inteligencia, ¿no? Cada vez actuar con la mayor prudencia posible, lo que no significa no luchar, lo que no significa resistir, lo que no significa renunciar a tus demandas, no, nada de eso, pero evidentemente cada vez se tiene que hacer con mayor audacia porque ellos también están aprendiendo a cómo golpear a la gente y a los movimientos y uno o los movimientos siempre deben tener, creo, pues de su lado mayor inteligencia, ¿no?, que las fuerzas represivas.